Universidad Tamaulipeca. Los alumnos de la carrera de psicopedagogía estaremos impartiendo el tema sobre el desarrollo físico y salud en la adolescencia, correspondiente a la materia de Psicopedagogía Evolutiva 2, impartida y dirigida por la docente, la licenciada Zulideisi Reyes Carrión. Los integrantes y ponentes de este tema son Nancy Bravo Basurto, Marilú Torres Vargas, María Antonia Casanova Ortega, Lexli Abigail Reséndiz Rodríguez, Aide Maribel García Ramírez, Luis Javier Ortiz Rodríguez. Sin más, sean bienvenidos. Para hablar del desarrollo físico y salud en la adolescencia, nos enfocaremos en una adolescente, Ana Frank, víctima alemana de la violencia nazi, nacida en Frankfurt de Main. Tanto ella como su familia, que eran judíos, abandonaron la Alemania nazi en 1933 y se establecieron en Ámsterdam. En 1942 se ocultaron junto con otros 4 exiliados en las habitaciones traseras y aisladas de un edificio de oficinas para evitar ser arrestados por las fuerzas de ocupación alemana. El lugar de su escondite fue descubierto en 1944 y todos fueron detenidos. Ana Frank falleció en el campo de concentración de Bergen-Belsen en menos de un año. El diario que escribió durante la época que pasó en Holanda, en el que describió con humor y ternura sus 2 penosos años de reclusión, se encontró en su refugio. ¿Por qué tomar como referencia para hablar del desarrollo físico y salud en la adolescencia a Ana Frank? Recordemos que en el diario de Ana Frank nos narra la historia de una niña de 13 años que apenas iniciaba su adolescencia, razón por la cual es de suponerse que algunos cambios de la pubertad comenzaron a darse mucho antes de redactar su diario. Al analizar este libro, se despierta el interés de hablar de cambios físicos, cognitivos y psicológicos en la adolescencia. Adolescencia, una transición del desarrollo. Marca la transición entre la inmadurez física, social y sexual de la infancia y la madurez física, social y sexual de la edad adulta, y también cambios que rodean al adolescente. Los cambios físicos que inician esta etapa están fuertemente relacionados con los cambios psicológicos y contextuales que experimenta el adolescente, por lo que cualquier cambio a un nivel puede provocar alteraciones en los demás. Adolescencia como construcción social. No existe ese concepto en las sociedades preindustriales. En la actualidad, la adolescencia es un fenómeno global. Época de crecimiento y cambio. Estereotipo de conductas de riesgo. La adolescencia dentro de la sociedad se manifiesta cuando los niños comienzan a entrar al mundo adulto, cuando se manifiestan los cambios físicos o empiezan a trabajar. Pubertad. Pubertad es el momento de la vida cuando un niño o una niña madura sexualmente. Es un proceso que suele ocurrir entre los 10 y 14 años para las niñas y entre los 12 y 16 para los varones. Causa cambios físicos y afecta a niños y niñas de manera distinta. La pubertad es la finalidad de la niñez. El niño y la niña pasan a presentar características sexuales primarias y secundarias. Las características sexuales primarias son los órganos necesarios para la reproducción. En las mujeres se incluyen los ovarios, trompas de falopio, útero, clítoris y vagina. En los hombres se incluye el pene, escroto, vesícula seminal y próstata. Durante la pubertad, estos órganos crecen y maduran. Las características sexuales secundarias son las características físicas no relacionadas con la reproducción que diferencian a hombres y mujeres. En las mujeres, las mamas, voz aguda, caderas anchas, escaso vello corporal. En los hombres, la barba, voz grave, musculatura más desarrollada y vello abundante. Existen también señales de madurez sexual
que es un proceso que se desarrolla entre los 9 y 18 años y que tiene ritmos diferentes en el hombre y la mujer. En las mujeres ocurre la primera menstruación, que se le llama menarquía, y se produce normalmente entre los 10 y 15 años. En los hombres ocurre la primera eyaculación llamada espermaquía, que ocurre normalmente a una edad de 13 años. En ambos casos se presenta la aparición de vello púbico y axilar. Cambios psicológicos de la maduración temprana y tardía. Tiene mucha relación con el sentimiento de confianza de uno mismo y del entorno social significativo del adolescente. Los chicos que tienen una maduración temprana son más equilibrados, relajados, populares, líderes y menos impulsivos. Las mujeres que maduran más temprano son menos sociales, expresivas, equilibradas y más introvertidas. El cerebro en la adolescencia. Durante la adolescencia se producen grandes cambios en la estructura y la función del sistema nervioso central, lo que se conoce como encéfalo. El cerebro alcanza su mayor tamaño en la adolescencia temprana. En el caso de las niñas, el cerebro alcanza su mayor tamaño alrededor de los 11 años, mientras que en el niño alrededor de los 14. Pero esta diferencia entre los niños y las niñas no significa que unos sean más inteligentes que otros. El cerebro continúa madurando e incluso después de que deja de crecer. Sigue madurando las habilidades motoras, cognitivas y académicas. El cerebro adolescente está listo para aprender y adaptarse. Tiene mucha plasticidad, lo que significa que puede cambiar, adaptarse y responder a su entorno. Las actividades académicas o mentales desafiantes, el ejercicio y las actividades creativas como el arte pueden ayudar al cerebro a madurar y aprender. Muchos trastornos mentales aparecen durante la adolescencia, junto con los cambios físicos, emocionales y sociales. Estos trastornos pueden ser esquizofrenia, ansiedad, depresión, trastorno bipolar y trastornos alimentarios. El cerebro adolescente puede ser más susceptible al estrés que un adulto. Por eso, los adolescentes necesitan dormir más horas que los niños y los adultos. Salud física y mental. La adolescencia es una etapa única y formativa, pero los cambios físicos, emocionales y sociales que se producen en este periodo pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud. Protegerlos de la adversidad, promover en ellos el aprendizaje socioemocional y el bienestar psicológico y así garantizar que puedan acceder a una atención de salud son factores fundamentales para su misma salud y bienestar durante estos años. La adolescencia, como bien sabemos, es un periodo crucial para el desarrollo de hábitos sociales y emocionales importantes para su bienestar. Algunos de estos son alimentación saludable y variada, actividad física, sueño, higiene, así como también el manejo de estrés, sentimientos, aceptación de sí mismo y la buena relación con los padres. Imagen corporal de los adolescentes. Es aquel sentimiento que se tiene sobre el cuerpo y la apariencia física. La imagen corporal en el adolescente es motivo de preocupación y la no aceptación de su representación corporal. Esto puede favorecer a desarrollar la insatisfacción corporal, pudiendo estar presente en ambos géneros, debido a factores sociales y culturales. La imagen corporal está formada por diferentes componentes. El componente perceptual, que es aquella percepción del cuerpo en su totalidad o bien de algunas de sus partes. El componente cognitivo, es aquella valoración respecto al cuerpo o una parte de éste. Y por último, el componente afectivo, es aquel sentimiento o actitud respecto al cuerpo o a una parte de éste y sentimientos hacia el cuerpo. Trastornos en la adolescencia. Trastornos alimenticios. Son aquellas enfermedades médicas graves con una influencia biológica, alteración grave en la conducta alimenticia. Los trastornos alimenticios son afecciones graves de la salud mental,
Implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario. Algunos de los trastornos son anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno de la alimentación potencialmente mortal que se caracteriza por un peso corporal anormalmente bajo. Bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es un trastorno de la alimentación grave y potencialmente mortal. Por atracón, también conocido como trastorno alimentario compulsivo, que es habitualmente cuando comes en exceso y tienes la sensación de pérdida de control sobre lo que comes. Trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Estos trastornos se caracterizan por no alcanzar los requerimientos nutricionales diarios mínimos por la falta de interés en alimentarse. Trastorno dismórfico corporal. Es un trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. Es decir, es una enfermedad mental en la que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia. Las imperfecciones pueden ser mínimas o imaginarias. Sin embargo, la persona puede pasar horas al día tratando de corregirla. La persona puede hacerse muchos procedimientos cosméticos o ejercitarse en exceso. Las personas con este trastorno examinan frecuentemente su apariencia en el espejo, comparan constantemente su apariencia con la de los demás y evitan las situaciones sociales o las fotografías. El tratamiento puede incluir terapia y el uso de medicamentos antidepresivos. Uso y abuso de sustancias en la adolescencia. Los adolescentes consumen y abusan de muchas sustancias, incluso los medicamentos de ventas libres. Los progenitores, compañeros y medios de comunicación influyen en la actitud de un adolescente hacia el consumo de las sustancias. Las sustancias más usadas son el alcohol, marihuana, tabaco, inhalantes, alucinógenos, cocaína, anfetaminas, esteroides anabolizantes y éxtasis. Los adolescentes son muy propensos a caer en las adicciones, ya que están descubriendo el mundo. Con las presiones sociales y curiosidad, esto los vuelve un blanco fácil. Por lo tanto, es necesario contar con el apoyo de un ser querido, para evitar un final fatal. Hay que informar y ayudar a otros para que sepan de este tema e influir positivamente, para que la sociedad sea mejor. Muerte en adolescentes. La principal causa de la muerte de adolescentes de entre 12 y 17 años en México fue homicidio, accidentes de transporte y lesiones autoinfligidas intencionalmente. Esto nos hace ver que los esfuerzos para proteger a las y los adolescentes contra la violencia y otros factores externos ha sido insuficiente. Para reducir estas muertes prevenibles, es necesario implementar programas de protección para adolescentes contra toda forma de violencia. La adolescencia es la etapa más confusa. Somos tratados como niños, pero esperan que actuemos como adultos. Por su atención, gracias.